Muy buenas tardes, querida profesora. El día de hoy les vamos a exponer los mecanismos de protección del Sistema Universal de los Derechos Humanos en compañía de mi compañera Jorinder Martínez y Luisa Fernanda Mendoza Martínez. Bueno, comenzamos. ¿Qué son los mecanismos de protección del Sistema Universal de los Derechos Humanos? Bueno, los mecanismos de protección de los derechos humanos son los órganos que vigilan y cooperan que se estén cumpliendo las obligaciones y compromisos aceptados por los países miembros de Naciones Unidas, derivados de tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. A continuación, son 9 mecanismos de protección convencionales de los derechos humanos. Comencemos. El primer mecanismo es el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Por ende, ¿qué derechos protege? Protege los que están dentro de los derechos civiles y políticos. Donde dice, todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a la detención o prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley y con su arreglo en el procedimiento establecidos en estas. Seguidamente vamos a hablar acerca de las bases normativas, en el cual quiero resaltar algo muy importante en todos los comités, y es que las bases normativas de cada comité es creado en virtud de los tratados internacionales por el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Así que optando esas medidas, también se adopta la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la base normativa del primer comité, podemos decir, ya con la introducción que les di, que el deber del Estado es de respetar, promover y proteger y garantizar los derechos primarios. Es primordial y, por tanto, los tribunales fiales regionales o internacionales entran en juego en estos. Como mecanismos internos que tiene dicho comité, en primer lugar está recibir y examinar los informes de los estados partes sobre la adopción de medidas para hacer realidad los derechos civiles y políticos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Elaborar las llamadas, es decir, observaciones generales que sirven de guía a los estados partes del detallar sus principales obligaciones. En tercer lugar, recibir y examinar denuncias individuales, es decir, también llamadas comunicaciones, presentadas en base al protocolo facultativo por personas que consideran violados sus derechos por un Estado parte. Y como último mecanismo interno, está examinar las denuncias que un Estado parte pueda presentar contra el otro por no cumplir sus obligaciones en el marco del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Seguidamente tenemos el segundo comité, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, este comité lo podemos definir como que es muy importante y es un órgano compuesto de 18 expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus estados partes. Este mismo pacto contempla los derechos económicos, sociales, como el derecho a una alimentación adecuada, una vivienda adecuada, a la educación, a la salud y a la seguridad social, al agua y al saneamiento y al trabajo. Podemos decir que estos son los derechos que protege. Como bases normativas, ya dijimos anteriormente que están optando las medidas de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y que en esta parte está unas bases normativas en cuanto al Estado toma la obligación para tomar las medidas progresivas con el máximo de sus recursos disponibles hacia el desarrollo de los derechos. Como mecanismos internos del mismo comité que estamos hablando, trata de entablar un diálogo constructivo con los estados partes, determinar si las normas del pacto que se están aplicando y evaluarlas cómo podría mejorar su aplicación y el cumplimiento de este mismo. También como otro mecanismo tenemos los informes periódicos de los estados partes. Aquí podemos citar donde dice, todos los estados partes deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan esos derechos. Los estados deben presentar informes a los 2 años de la aceptación del pacto y luego cada 5 años. El comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado parte en forma de observaciones finales. Como otro mecanismo interno dentro del mismo comité, encontramos las denuncias, peticiones individuales. Aquí podemos afirmar que el 10 de diciembre de 2008, la Asamblea General aprobó unanimidad del protocolo facultativo, es decir, donde establece la competencia del comité para recibir y considerar comunicaciones. Asimismo, este mismo comité
podrá considerar comunicaciones individuales relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales. Nos encontramos un tercer comité que hace parte de los mecanismos convencionales, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Los derechos que protege el comité es que elimina todas las formas de discriminación racial por parte de los estados, es decir, todos los obstáculos que frenan la realización de los derechos humanos. En cuanto a los ámbitos de la exclusión y las restricciones basadas en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, siguen siendo una causa de este conflicto. Por ende, está este comité que los protege. Como base normativa, que también están optando las medidas de la Asamblea en 1966, está que dicho comité elimina toda clase de discriminación racial. Es un órgano también de expertos independientes que supervisan en el momento que todas las formas de discriminación racial esté por los estados partes. Como mecanismo interno de este comité, tenemos que todos los estados partes deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en que se realizan los derechos. Inicialmente, los estados deben presentar informes un año después de su adhesión a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y luego cada 2 años. El comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al estado parte en forma de observaciones finales. Como último mecanismo está el procedimiento de alerta temprana. Aquí encontramos las denuncias entre los estados, las denuncias de los particulares, artículo 14 del mismo comité, y también encontramos las determinadas denuncias, se examinan las circunstancias, por qué los particulares aleguen ser víctimas de una violación por un estado parte de las disposiciones. Asimismo, siempre y cuando este estado haya reconocido la competencia del comité, podrá recibir y comunicar a la jurisdicción. Nos encontramos el cuarto comité, que es la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Bueno, los derechos que protegen esencialmente, como el mismo comité lo dice, son los derechos de las mujeres. Este comité actúa como la eliminación de toda la discriminación contra la mujer. Es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, conforme establece el artículo 17 de la Convención sobre la Eliminación de las Mujeres. Bueno, aquí hablamos de la base normativa, como ya lo he dicho reiteradamente, y como va a pasar en los demás comités, los cubre y los opta la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 con varios artículos, el artículo 17 y 30. En cuanto a esta base normativa, los estados partes optarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica, a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. En cuanto a los mecanismos de este mismo comité, este comité se compone de 23 expertos sobre los derechos de las mujeres de todo el mundo. Los estados partes están obligados a presentar un informe judicial sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado por medidas efectivas para que no se haya dicha discriminación. Durante sus periodos de sesiones, el comité considera cada informe del estado parte y expresa sus preocupaciones y recomendaciones, también llamándolos como observaciones finales. Asimismo, durante su conformidad, tienen un mandato de recibir comunicaciones a los individuos y las reclamaciones para dar con dichas violaciones sistemáticas para que así sea prolongado y así sea aceptado esta dicha demanda. El comité también formula recomendaciones generales y sugerencias, y las recomendaciones generales están dirigidas a los estados y afectan los artículos o temas recogidos en la convención. Como quinto comité, le sigue mi compañera Yorinder Martínez. Seguidamente les voy a hablar del Comité contra la Tortura CAT y el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, OPCAT. Debemos entender por el término tortura todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público
u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Ahora hablaremos de qué derechos protege. Este mecanismo protege el derecho al reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana en la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo, reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana, considerando la obligación que incumbe a los estados en virtud de la Carta, en particular del artículo 55, de promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975. Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos. Ahora hablaremos sobre la base normativa, que es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos. ¿Qué mecanismos lo conforman? Los estados partes se presentarán informes suplementarios cada 4 años sobre cualquier nueva disposición que se haya adoptado, así como los demás informes que solicite el comité. 2. El secretario general de las Naciones Unidas transmitirá los informes a todos los estados partes. Todo informe será examinado por el comité, el cual podrá hacer los exámenes generales que considere oportunos y los transmitirá al estado parte interesado. El estado parte podrá responder al comité con las observaciones que desee formular. El comité podrá a su discreción tomar la decisión de incluir cualquier comentario que haya formulado de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo, junto con las observaciones al respecto recibidas del parte del interesado. Sexto comité, Comité de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño, CDN, es el órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus Estados miembros. También supervisa la aplicación de los protocolos facultativos de la Convención sobre la participación de niños a conflicto armado y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil. La Convención sobre los Derechos del Niño ha inspirado a los gobiernos a cambiar las leyes y las políticas para que más niños reciban la atención sanitaria y la nutrición que necesitan. ¿Qué derechos protege? Los 4 principales fundamentales de la Convención son el interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, la participación infantil y la no discriminación. Establece que los estados que los ratifiquen deben asegurar de manera obligatoria que todos los menores de 18 años gocen de los derechos contenidos en él sin distinción de raza, color, idioma, nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. La base normativa de este mecanismo es el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos a los menores de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos como sujetos de derecho. En los mecanismos internos tenemos que tiene 3 protocolos facultativos: el relativo a la participación de niños en el conflicto armado 2000, el relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 2000, y el relativo a los derechos del niño relativo a un procedimiento de comunicación. Se trata de un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos por sus estados partes. La Convención de los Derechos del Niño solo capacita al comité para controlar su cumplimiento por vía de los informes que periódicamente han de remitir los estados partes a través del Secretario General de Naciones Unidas. El séptimo comité, tenemos Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, CMW. El Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares es el órgano de expertos independientes que trabaja para proteger los derechos de los millones de trabajadores migratorios de todo el mundo. Los trabajadores migrantes y sus familias suelen sufrir marginación, xenofobia y malas condiciones de vida y trabajo. En casos graves sufren explotación, expulsión y riesgo de muerte.
El comité supervisa de modo en el que los estados aplican la convención y protegen los derechos humanos de los migrantes. En los derechos que protege tenemos que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores inmigrantes y de sus familiares es un acuerdo diplomático global para garantizar la dignidad y la igualdad en una era de globalización. Todo migrante tiene un derecho inherente a la vida. No se privará arbitrariamente de la vida a ningún migrante. Todo migrante tiene derecho al respeto de su dignidad humana, incluida su dignidad física y su integridad sexual, psíquica y moral, cualquiera que sea su situación migratoria o lugar de origen. En la base normativa tenemos que supervisa el modo en que los estados aplican la convención y protegen los derechos humanos de los migrantes, con objeto de eliminar la explotación de los trabajadores en el proceso de migración. En los mecanismos internos tenemos que es el órgano de 14 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares por sus estados partes. Sus responsabilidades incluyen examinar los informes de los estados partes y hacer recomendaciones sobre el tema de los trabajadores migratorios y sus familiares en ese estado. Esto en los artículos 73 y 74 de la Convención. También organización de días de debate general y la interpretación del contenido de las disposiciones sustantivas de la Convención, que son las observaciones generales, y publicación de declaraciones y notas informativas u orientativas sobre los temas relacionados con su mandato. El octavo comité se trata sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este comité es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención por parte de los estados partes. Se calcula que en todo el mundo hay 1.000 millones de personas con discapacidad. A través de su compromiso y cooperación con los estados partes, el comité promueve la inclusión, defiende los derechos humanos de todas las personas con discapacidad y formula recomendaciones para apoyar la aplicación de las disposiciones consagradas en la Convención. La Convención define la discriminación de manera siguiente en su artículo 2. Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la degeneración de ajustes razonables. En los derechos que protege tenemos que abarca la gama completa de derechos humanos, como clara expresión de la interdependencia y de la igualdad de rango de todos los derechos humanos. Combina los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales. En sus artículos sustantivos aclara el contenido y el alcance de los derechos humanos que se reconocen a todas las personas, en el sentido de que quedan también incluidas las personas con discapacidad. Como novedad, la Convención establece una serie de medidas que imponen a los estados la obligación de hacer algo que resulta necesario para garantizar los derechos. No obstante, tales medidas no guardan una relación directa con un derecho en particular. Entre ellas cabe mencionar las relaciones con los siguientes: la toma de conciencia, la accesibilidad, las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, el acceso a la justicia, la movilidad personal, la habilitación y rehabilitación, los datos y estadísticas, la cooperación internacional. Como base normativa, en el artículo 1 tenemos que se establece el objetivo de la Convención, que es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. El artículo 1 se explica asimismo quiénes están incluidos en la expresión personas con discapacidad. Esta convención celebra la diversidad y la dignidad humana. Transmite primordialmente el mensaje de que las personas con discapacidad están facultadas para ejercer toda la gama de derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación, lo que se pone de manifiesto en el preámbulo y los artículos. Como mecanismo interno tenemos que el comité es el órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de los estados partes. Todos los estados partes presentan informes periódicos al comité sobre la aplicación de los derechos consagrados en la Convención. Los estados deben informar inicialmente en el plazo de 2 años tras la ratificación de la Convención y posteriormente cada 4 años, reflejado en el artículo 35 de la Convención. Recibir y examinar las quejas individuales y llevar a cabo investigaciones en caso de que haya pruebas fiables de violaciones graves y sistemáticas de la Convención.
El comité también publica su interpretación del contenido de las disposiciones de los derechos humanos, conocidas como observaciones generales sobre cuestiones temáticas. El comité se reúne normalmente en Ginebra y celebra 2 sesiones al año. Como noveno comité tenemos el Comité sobre la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas. La desaparición forzada es un delito que, cuando se comete de manera generalizada o sistemática, puede equivaler a un crimen de lesa humanidad. La desaparición forzada afecta a todas las regiones del mundo y entraña la vulneración de toda una gama de derechos humanos, de las personas desaparecidas, de sus familiares y también de la comunidad en general. La Convención Internacional concebió para proteger a todas las personas de la desaparición forzada, prevenir la reiteración de este delito y proporcionar apoyo a las víctimas y orientaciones a los estados en lo tocante a las medidas que deben adoptar para promover los derechos garantizados en la Convención y fomentar la colaboración y la asistencia entre los estados. En reglamento interno tenemos que los estados partes formulan recomendaciones sobre el asunto de las desapariciones forzadas, aceptan trámite las peticiones de acción urgente reflejadas en el artículo 30 de la Convención, recibir las denuncias individuales presentadas por personas que alegeren ser víctimas de violaciones por un estado parte, recibir y examinar las comunicaciones de que un estado parte alegue que otro estado parte no cumple con las obligaciones que le impone la Convención. En la Convención se estipuló la creación de un comité contra la desaparición forzada que tendrá a su cargo las siguientes tareas: examinar los informes presentados, enviar a los estados peticiones de acción urgente, recibir y examinar las comunicaciones presentadas por particulares, recibir y examinar las comunicaciones en las que un estado parte denuncia a otro estado parte, visitar a cualquier estado parte previa consulta con el mismo en caso de recibir una información que apunte a que dicho estado viola gravemente las cláusulas de la Convención. En los derechos que protege tenemos que, para impedir las desapariciones forzadas, es necesario asegurar el estricto respeto del conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, así como de los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, formulados por el Consejo Económico y Social. En la base normativa tenemos que elaborar un instrumento que haga de todos los actos de desaparición forzada delitos de extrema gravedad y establezca normas destinadas a castigarlos y prevenirlos. 1. Proclama la presente declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas como un conjunto de principios aplicables por todo Estado. Y 2. Insta a que se haga todo lo posible para dar a conocer y hacer respetar la declaración. Por último, ¿en qué se diferencian los mecanismos basados en la Carta de la ONU? Se puede decir que la diferencia entre los 9 mecanismos mencionados anteriormente con los órganos basados en la Carta de la ONU es que los 9 mecanismos vigilan, supervisan y tienen que cumplir con la función de asegurar el debido cumplimiento de los tratados básicos. Además, de acuerdo a su conformación y complejidad, cada uno cumple con un deber específico, vigilando cada tratado y de derechos que cada uno cumple con un deber específico, vigilando cada tratado y derechos de manera específica. En cambio, los órganos basados en la Carta de la ONU, como los derechos por mencionar, son 4. Consejo de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos, Procedimientos Especiales de la Comisión de Derechos Humanos y Subcomisión para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, los cuales en su complejidad se encargan de proteger el debido cumplimiento de la protección de los estados de los derechos de cada estado. Asimismo, no están caracterizados por los derechos. Los 4 órganos se enfatizan en los derechos humanos, su promoción y su protección. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias.